Amén. Dice Romanos capítulo 2, hermanos, que es el capítulo que nos toca comenzar a estudiar hoy. Recuerden que, antes de leerlo, recuerden que en el capítulo anterior termina hablando acerca de las cosas sobre las cuales, hermanos, se manifiesta la ira de Yahweh o se revela. Porque la palabra utilizada en el texto, en Romanos 1, es que la ira de Yahweh se revela, hermanos, contra toda injusticia, contra toda impiedad. Y a partir del versículo 29 hasta el 31, 29, 30 y 31, nos menciona una lista bastante larga de los pecados y las perversidades y las injusticias, las perversiones, las maldades de la humanidad. No que esa lista lo abarque todo, probablemente podríamos mencionar cosas que no están aquí, pero son representativas de toda la maldad y de todo el pecado que está en la humanidad. Y esas cosas, hermanos, provocan la ira de Dios. Cosa que ya hemos analizado, ¿verdad? Acerca de cuál es la razón por la que el Señor manifiesta su ira. Él es bueno, Él es amor, es Dios de misericordia, y es precisamente por eso que envió a Yeshua, porque de tal manera amó Yahweh al mundo, para que todo aquel porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es su amor lo que lo envió, pero lo envió porque era la única manera de salvarnos, hermanos. De otra manera, o si no hubiera venido Yeshua, ni una sola persona se habría podido ir al cielo, ¿ok? A la presencia. Nadie podría haber alcanzado la salvación, por más bien que se portaran. Entonces, teniendo eso en mente, ¿qué es lo que vimos en el capítulo 1? Al final, es que comenzamos a leer el capítulo 2, donde dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Ahora, aquí no le habla a los creyentes en particular, está hablando a la humanidad entera. Le dice: eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, si aquí analizamos un poquito la situación de las personas a las cuales Pablo se está dirigiendo, o a quienes se está refiriendo, bueno, vemos entonces que hay una persona, dice: tú que juzgas. ¿Qué significa juzgar? Significa, soy un poquito redundante, pero significa emitir un juicio. O en otras palabras, significa hacer un dictamen de que algo está bien o está mal. Pues cuando tú ves a una persona cometer un error y tú le dices a esa persona: ¿sabes qué? Discúlpame, pero estás equivocado, estás mal. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho eso. Ahora, no necesariamente quiere decir que cuando lo hemos hecho, hemos estado nosotros en un error, pero simplemente lo hemos hecho. ¿Alguien alguna vez de aquí, quién puede levantar su mano y decir que alguna vez le han dicho a alguien: estás mal? Yo lo he hecho, y chorros de veces, montones de veces, ¿ok? Bien, ahora, sobre todo cuando tienes tantas hijas. Con los hijos no hay tanto problema, es con las hijas. Ay, no es cierto. No es cierto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Incluso como padres, cuando un padre o una madre le dice a su niño: eso no se hace, pídele perdón a tu hermanito. ¿Qué está haciendo el padre o la madre? Está emitiendo un juicio.
está señalando que un comportamiento es equivocado. ¿Sí o no? ¿Y está mal hacer eso? No, no está mal hacerlo. O sea, hay formas correctas de juzgar. Incluso la palabra del Señor nos dice, se me viene a la mente ahorita el versículo, pero no recuerdo dónde está, donde Pablo dice que el creyente juzga todas las cosas. ¿Ok? Pero habla de juzgar las cosas. Pablo dice también en Hebreos capítulo 5 al final, que la persona inmadura no sabe discernir entre el bien y el mal, y que se requiere un crecimiento, se requiere una madurez para poder discernir. Por lo tanto, el juzgar lo que es bueno y lo que es malo, el discernir entre lo correcto y lo incorrecto, es una cualidad, es una habilidad necesaria, hermanos, y que se adquiere con la madurez, porque dice Pablo que eso se adquiere cuando tenemos los sentidos ejercitados. O el autor de Hebreos, no todos piensan que Pablo es el autor de la carta de Hebreos, pero algunos sí pensamos eso. Ok. Sin embargo, aquí, cuando Pablo advierte a las personas acerca de lo malo de juzgar, es por algunos aspectos que vamos a ver. Primero, la persona que está juzgando a otro, lo está juzgando supuestamente sobre la base de lo que ve que aquel está cometiendo, que se considera pecado, o se considera incorrecto, se considera injusto, se considera perverso, o se considera contrario a la enseñanza y a la Torah de Yahweh, ¿verdad? Porque está diciendo, vamos a leer hasta el 3, para que tengamos un poquito más claro el sentido de lo que está diciendo. Comienzo otra vez con el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas. Te condenas. Antes de condenarse a sí mismo, esta persona que está juzgando a otra persona, ¿qué está haciendo el que juzga con aquella persona a la cual está juzgando? ¿Qué está haciendo? Además de juzgarla, ahora la está condenando, ¿verdad? Porque si tú condenas a esa persona, tú te estás condenando a ti, porque dice al final del versículo 1, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿verdad? Tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, significa que la persona que juzga, hermanos, está observando en alguien más una falla, un pecado, una desobediencia, y está señalándola y está diciéndole, estás mal, estás equivocado y estás condenado. Está dando un veredicto. Está haciéndole saber a esa persona qué merece. ¿Ok? Está diciendo, lo que tú haces está mal, lo que tú haces es pecado, es contra la Torah. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que si haces eso, Dios te aborrece, Dios ha manifestado su ira, ha revelado su ira contra ti y te vas a ir al infierno. No creo que la persona que juzga le diga al otro o lo invite al arrepentimiento. Simplemente está concretándose a estas dos cosas, a juzgar y a condenar, ¿verdad? Está nada más concretándose a esas dos cosas, a juzgar y a condenar. Pero Pablo dice aquí algo muy, muy horrible, hermanos. Tú no haces, tú juzgas, tú condenas, pero el pecado por el cual estás juzgando y estás condenando a tu hermano, tú lo cometes también, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, es lo malo. Ahora, no quiere decir la palabra que cuando vemos a un hermano pecar,
nos quedemos callados. Porque cuando nosotros hablamos o expresamos nuestras convicciones o lo que pensamos de un comportamiento en particular, de una costumbre, alguna práctica en alguna persona o en la sociedad en general o de un grupo de personas en general. Si decimos, por ejemplo, nosotros, bueno, es que si yo digo, yo creo que el estilo de vida homosexual es contrario a la palabra de Dios y es pecado, no faltará quien se levante y diga, ¿y tú quién eres para juzgarnos? ¿Verdad? Entonces, probablemente se puede tomar como que no debes hacer eso, no debes hablar de esa manera, porque tú no eres nadie para juzgarnos. Pero entonces, ¿para qué nos dio Abba su palabra? ¿Para qué nos dio sus mandamientos? ¿Para qué nos escribió en Levítico 18 a través de Moisés qué es lo que él aborrece y cuáles son las conductas sexuales que él reprueba y que son abominación ante sus ojos? ¿Verdad? No lo hizo para que nosotros conozcamos qué es lo que nos aparta de él, hermanos. ¿Qué es lo que destruye esa relación entre nosotros y el Padre Celestial? ¿Qué es lo que nos contamina? ¿Qué es lo que da entrada al enemigo? Entonces tenemos que tener nuestros principios, nuestros valores y nuestros fundamentos muy claros en nuestras vidas. Porque si nos dejamos llevar por ese concepto de que tú quién eres para juzgar, entonces estaríamos cayendo en el error o en la conclusión equivocada de decir, ok, entonces vea lo que vea, a nadie le voy a decir nada porque es juzgar y yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero soy un mensajero, soy un representante de Yeshua, somos su cuerpo aquí en la tierra, somos sus portavoces y de alguna manera somos también sus profetas. Por eso es que Yeshua dice, hermanos, que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra, que es lo único, porque la sal en aquellos tiempos, hermanos, y todavía estoy seguro que en determinados lugares, en aquellos tiempos la sal era lo que hacía la función que hoy hace el refrigerador, impedía que los alimentos se echaran a perder, sobre todo las carnes. Entonces la sal preserva, pero si la sal pierde su sabor o pierde su capacidad de realizar su función, que somos nosotros, hermanos, entonces ¿con qué será salada? Si nosotros ya no hacemos lo que el Señor nos puso aquí a hacer, no, ahora el Señor no nos puso a condenar, nos puso a hablar la verdad. Nos puso a comunicar la voluntad del Padre, el camino del Padre, los mandamientos del Padre, la justicia del Padre. Y eso muchas veces duele y cala y debido a eso enfrentamos oposición y rechazo y exclusión, ¿verdad? No mencionemos que también persecución y muchas veces hasta el grado de la muerte, ¿ok? Pero el problema que Pablo está tratando aquí es cuando una persona en sí misma, en su propio corazón y en su propio estilo de vida, no está buscando esa justicia y está consciente, conoce el pecado, lo cual significa que no hay ignorancia en él, no hay por lo tanto tampoco inocencia. No es que diga, bueno, es que yo lo hacía, pero para mí era tan normal, yo no sabía que era pecado. No, él sabe que es pecado y lo sabe también que cuando lo ve en otra persona, lo identifica y lo señala y da un juicio y da un veredicto. Eres culpable y estás condenado y te vas a pudrir en el infierno por toda la eternidad. Dice Pablo, pero tú haces lo mismo. Entonces aquí ya Pablo está abordando otro problema, hermanos, que no es nada más la cuestión de juzgar, porque, ahora déjenme decirles una cosa, esto no quiere decir que el juicio del que juzga es equivocado. No significa que es equivocado. Si él le dice a una persona, por ejemplo, si le dice, oye, no, hombre, es que, qué mal, tú estando casado, por ejemplo, tú estando casado,
ves pornografía en el internet, estás mal. Y la Biblia dice que tú te vas a pudrir en el infierno. ¿Está diciendo una verdad o está diciendo una mentira, hermanos, esta persona? La verdad. Está diciendo la verdad. Entonces, el hecho de que esta persona esté juzgando no quiere decir que su juicio esté equivocado. Probablemente si le dice, no debes de ver pornografía, o estás destruyendo tu relación matrimonial al ver pornografía. Y si no te arrepientes, vamos a suponer, si no te arrepientes, si no renuncias a ese pecado y no dejas que Yeshua venga a tu corazón a reinar en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos y en tus hábitos, te vas a ir al infierno. Esta persona que habla de esa manera, que juzga y emite un veredicto de esa manera, hermanos, ¿está equivocada? ¿Qué les parece? No está equivocada. ¿Mande? No, está diciendo la verdad. ¿Cuál es el problema? Que hace lo mismo. Más bien es el llamado a que se arrepienta. ¿Mande? Más bien tenemos que hacer el llamado a que se arrepienta de lo que está haciendo. Por eso incluí en este ejemplo el supuesto caso de que la persona que está juzgando está diciendo si no te arrepientes, ¿verdad? Está diciendo si no le entregas tu vida y tu corazón a Yeshua. Ahora, la persona se va al infierno no porque ve pornografía, sino por no hacer a Yeshua el Señor de su vida. ¿Ok? Por no tener arrepentimiento. Pero el problema es que él hace lo mismo. Entonces aquí ya no estamos tratando con el problema solamente de que si estás tú juzgando y condenando a alguien, sino con el problema de la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía consiste en lo que Pablo dice: tú que juzgas a otro, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por lo tanto, al emitir y dirigirle a esa persona esas palabras, como tú practicas el mismo pecado, entonces las palabras son también para ti. Te estás diciendo a ti mismo, te vas a pudrir en el infierno. Ahora, ¿qué tal si esa persona dice, no, bueno, pero él porque no se ha entregado a Yeshua? Yo ya me entregué. Peor tantito, porque está negando a aquel que lo salvó, porque está negando con sus hechos, con su proceder, que Yeshua es verdaderamente el Señor de su vida. Porque entonces está pensando, esta persona está manejando el concepto de que recibir a Yeshua como Salvador es una garantía de que hagas lo que hagas, ya no te va a pasar nada. Es como tomar la gracia para permiso para pecar. Y más adelante, hermanos, en esta misma carta de Pablo a los romanos, Pablo dice que ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y Pablo mismo responde a la pregunta y dice, en ninguna manera. Y es que aquí el problema, hermanos, en parte, es que se ha malentendido, y aunque ahorita no voy a hablar ampliamente de esto, pero sí menciono que la gracia de Yahweh se ha malentendido, hermanos, porque sí es cierto que por un lado la gracia implica recibir un regalo o recibir un beneficio que a nosotros no nos costó, como en este caso el más grande de todos, que es la salvación. Lo recibimos sin que nos costara a nosotros. No nos costó a nosotros, pero sí costó. Costó la sangre, costó el sufrimiento horrible de Yeshua, costó su tortura en la cruz y su sufrimiento incluso estando en el infierno hasta que resucitó, hermanos, e interrumpió ese sufrimiento. Entonces costó mucho la salvación que nosotros recibimos por gracia. Entonces la gracia significa que el mérito y el precio que otra persona pagó, en este caso Yeshua, se nos hace bueno a nosotros, se nos aplica a nosotros por haber tomado la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y dejarlos ante sus pies, ¿verdad? Y dejar que la sangre de Yeshua nos limpie y reconocerlo como Adonai, reconocerlo como el Señor, como Yahweh en nuestras vidas, y confesar con nuestra boca que Él es el Señor, creer en nuestro corazón que Dios nos resucitó,
de los muertos y entregarle nuestra vida. O sea, fue un intercambio. Me arrepentí de mis pecados, reconocí su obra salvadora que realizó por mí, lo recibí, pero al mismo tiempo le entregué. Recibí su salvación y le entregué mi corazón. ¿Para qué? ¿Para qué se lo entregué? Para que Él gobierne en mi vida, para que Él tome todo mi caminar y Él, con su gracia y con su espíritu y con su presencia en mí, con su unción en mí de su Espíritu Santo, hermanos, me dé esa fortaleza y esa capacidad que es sobrenatural, que no es humana, para a partir de ese momento mi caminar se enderece, regrese a la justicia, regrese y sea restaurado a la voluntad perfecta del Padre, obedeciendo sus mandamientos, porque Él lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ese proceso de santificación, el hecho de que mi mente se vaya amoldando a su palabra, sea transformada, como lo dice, hermanos, Romanos capítulo, más adelante también el capítulo 12, versículos 1 y 2, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenten sus cuerpos, sus manos, sus mentes, sus bocas, sus ojos, sus oídos, sus piernas, todo su cuerpo. Preséntenlo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que es su culto racional. Y dice en el versículo 2, y no os conforméis a este siglo, no se amolden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿para qué vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿De qué nos va a servir eso? Una vez que yo ya compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, ¿qué sigue? Hacerla. Obedecerla. Entonces, ¿qué es la gracia? Sí, por un lado es el hecho de que yo puedo recibir algo que no me costó a mí, eso es gracia, pero no es nada más eso, hermanos, es poder para realizar, para caminar, para decidir, para vivir de una manera que le agrada al Padre. En otras palabras, me capacita para vivir en obediencia. No me excusa para vivir en desobediencia. ¿Ok? Entonces, en el asunto que estamos leyendo, entonces, estamos hablando de alguien que realmente, la persona que juzga, realmente esa persona, hermanos, no le ha entregado, no ha sometido su corazón, su vida, su mente y sus decisiones a Yeshua, porque vive en el mismo pecado que él está juzgando. Ahora, ¿cuál será la motivación? ¿Cuál será entonces? ¿Qué es lo que impulsa a una persona así? Sabiendo que, porque hermanos, si una persona, retomando el ejemplo que puse hace rato, le dice a alguien más, si yo le digo a alguien más, así que tú ves pornografía, pues estás mal, estás muy equivocado, y eso Dios no lo acepta. Y si no dejas ese pecado, estoy juzgando y estoy condenando, te vas a ir al infierno. Ok, pero luego yo regreso a mi casa, o vamos a decir que predico sobre eso, pero en la noche, después del mensaje que yo prediqué, voy a mi casa y ya todo el mundo se acostó, y enciendo la tele y escojo un canal de adultos y veo una película pornográfica, y no nada más lo veo para ver qué es lo que el hermano está viendo. La veo porque es mi costumbre. ¿Por qué hice entonces lo que hice? ¿Por qué lo juzgué? ¿Qué fue lo que me movió a hacerlo? Si yo estoy consciente que, porque no es de que yo piense que en él está mal y en mí no tiene nada de malo, porque si yo lo juzgo como malo en él, entonces yo estoy consciente de que es malo también en mí. Entonces, ¿por qué lo hago, hermanos? Aparte de que ya dijimos
que yo tampoco le he entregado mi vida, mi voluntad al Señor y no me he sometido a su autoridad, a la autoridad de su palabra. Entonces, ¿qué me motiva a hacer eso? ¿Por qué si yo hago lo mismo, tengo esa tendencia a juzgar a otros? Sentirme mejor que aquel. Si yo juzgo a una persona de ese pecado y me pongo muy enérgico contra esa persona y le digo, estás mal, eso no debe ser, y Dios reprueba eso, ¿qué le estoy dando a entender a esa persona? Que yo no lo hago. Que yo no lo hago, ¿verdad? Le estoy dando a entender que eso que yo estoy juzgando en su vida es totalmente ajeno a mí. ¿Y por qué quiero hacer eso? Ya dijimos que es hipocresía. Quiero dar una apariencia de santidad. Y Pablo habla de ese problema, hermanos. Quiero dar una apariencia de santidad. En otras palabras, tengo miedo que las personas lleguen a descubrir que yo también padezco de esa debilidad. ¿Por qué? Porque el concepto de ellas, que ellas se van a formar de mí, va a ser negativo y no puedo soportar eso. ¿Verdad? Entonces, estoy mal. Ahora, vamos a suponer que esa persona que practica ese pecado no se arrepiente y cuando enfrente el juicio justo del Señor va a recibir su recompensa negativa por ese pecado. Y yo que también lo practico, tampoco me arrepiento, nunca lo dejo, nunca lo abandono. Yo también enfrento al juez justo, el cual me va a asignar mi justa recompensa negativa por ese pecado, pero yo lo juzgué a él y los juzgué a todos los que yo sabía que practicaban ese pecado. ¿Quién creen que va a recibir un castigo más fuerte? Pues yo que juzgué, ¿verdad? Porque si cuando era la otra persona, sabiendo que estaba mal lo que estaba haciendo, pero se mantenía muy calladito y él no se atrevía a juzgar a nadie porque él decía, yo quién soy para juzgar a los demás porque estoy en pecado. Cuando menos esa persona tuvo esa prudencia, ¿verdad? Esa humildad de decir, no me atrevo a levantar juicio contra los demás. Así como cuando Yeshua le dice a los fariseos, está bien, apliquen la ley de Moisés. Si dice que hay que apedrear a la adúltera, pues apedréenla, solamente que lo haga aquel que jamás haya quebrantado la Torá. Entonces nadie lo hizo porque todos reconocieron que ellos también son transgresores de la Torá. Ahora, no es que se hayan humillado, se hayan arrepentido, simplemente que estaban delante de una multitud y si alguien hubiera tirado una piedra, hubiera sido el primero o el único en tirar la piedra a la mujer adúltera, vamos a suponer que una persona dice, yo se la lanzo, ¡pum!, se la lanzó. Aquí a lo mejor nada más sea él, ¿verdad? Nada más él. Y pues una piedra no la va a matar, a lo mejor le descalabra y eso, pero no la va a matar, ¿verdad? La mujer como quiera ahí sobrevive. Pero, ¿qué está declarando el hombre al tirar la piedra? Yo nunca he quebrantado la Torá, ¿verdad? Ahora, probablemente habría sido imposible para él demostrarlo porque siempre habrá quien lo conoce de cerca. O si nadie lo conoce, al momento en que tú tiras la piedra, porque ese yo jamás he quebrantado la Torá, ahí, a partir de ese momento, ¿qué va a pasar? Si en ese instante esa persona lanza la piedra declarando que jamás ha desobedecido la Torá, ¿cuál creen ustedes que va a ser a partir de ese momento la actitud de las personas que lo rodean? Ahora sí, mira, le van a decir a tú, mira, de aquí en adelante voy a estar checándote. Porque si tú ya lanzaste la piedra diciendo que jamás has desobedecido la Torá, más vale que lo demuestres el resto de tu vida. Ahora, hubo una sola persona, hermanos, que vivió y jamás desobedeció la Torá. Una sola persona hubo. Y ustedes saben quién es, ¿verdad? Yeshua. Él es el único que ha vivido sin quebrantar uno solo de los mandamientos.
sin cometer un solo pecado. Y fue tentado en todo, hermanos. Es por eso que Él, cuando regrese, sí va a regresar. ¿En qué capacidad, en qué función, aparte de rey? Juez. Cuando regrese, Él juzgará. Porque Él se ganó el derecho. Porque Él nos va a poder decir a todos, nos va a poder, es más, nadie le va a poder decir a Él, es que tú no estuviste en mi lugar. Tú no sabes lo que yo sentí. Para mí fue imposible vencer esa tentación. No, espérate. Sí sé lo que sentiste. Y sí estuve en tu lugar. Y sí fui tentado como tú y vencí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué venció Yeshua, hermanos? Estaba lleno del Espíritu Santo. Es por eso. O porque era Yahweh. Yo sí creo que Yeshua es Yahweh. Y sí creo en su divinidad. Pero cuando estaba en la tierra, no funcionó en su divinidad, funcionó en su humanidad. Porque fue tentado. Y porque Jacobo, capítulo 1, dice que cuando alguien sea tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Yeshua sí pudo ser tentado por el mal, porque su ministerio redentor lo realizó en su humanidad, no en su divinidad. ¿Ok? Entonces nadie le puede decir a él, bueno, porque tú eras un Mashiach cuando estabas en la tierra. Sí, pero estuve como hombre, como ser humano, me puse en tu pellejo. La única diferencia, hermanos, entre Yeshua y nosotros, hablando de la humanidad, es que Él no nació con el pecado original en su carne. Esa es la única diferencia, y nosotros sí. Pero entonces eso también nos hace pensar, o a mí me hace pensar, hermanos, en que si hay alguna diferencia entre Él y nosotros en ese aspecto, ¿verdad? De que Él no heredó el pecado de Adán, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Yo sí heredé el pecado de Adán. Pero ¿de quién heredó el pecado Adán? De nadie. O sea que Adán fue creado y desde su nacimiento por creación fue creado sin pecado. Adán no traía, y Eva tampoco, una naturaleza pecaminosa, una inclinación previa a la maldad. Ellos no traían eso y pecaron. ¿Por qué? Porque lo que sí traían era albedrío, la capacidad de elegir, la capacidad de decidir. Entonces, si hay diferencia entre Yeshua y yo en ese aspecto, bueno, en ese aspecto no la hay entre Yeshua y Adán. No hay diferencia entre Yeshua y Adán. Entonces Yeshua, a Adán, el segundo Adán, que es Yeshua, le demuestra al primer Adán, le dijo, no restregándoselo en la cara de una manera grosera ni nada, pero le dijo, ¿qué te parece, Adán? ¿Ya viste que sí se puede? ¿Ya viste que sí se puede vivir sin pecar? Sí se puede vivir en obediencia. Yo me sometí a tus mismas tentaciones y vencí. Ahora, decimos, bueno, pero entonces eso lo explica todo, hermano. Yeshua no pecó porque él nació sin pecado, y pues yo sí, porque yo sí nací en pecado, como dice el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok, sí, pero cuando fuiste redimido, Yahweh puso en ti, por medio de Yeshua, su Espíritu Santo. Te dio su unción, te dio su gracia, te hizo renacer, te convirtió en una nueva criatura. Te dijo que las cosas viejas pasaron y que todas fueron hechas nuevas. ¿Ok? Y te dio la capacidad y el poder y la gracia y la unción de su Espíritu para que te despojaras del viejo hombre y creciera dentro de ti un nuevo hombre. Te dio las armas, te dio las herramientas, te dio la palabra, te dio la unción y te dio la gracia.
que tú no hayas querido usarlas, que tú no hayas querido tomar eso y aplicarlo y someterte a eso en toda tu vida, es tu problema. Pero el Señor te dio las armas sobrenaturales para que fueras victorioso. Segunda a los Corintios 10. Versículos 4 y 5 por ahí, porque las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda imaginación altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Cautivo, todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. Ahora, ¿dónde o cómo peca uno de la manera más frecuente que en cualquier otra manera, hermanos? ¿Cómo peca uno más frecuentemente? Con el pensamiento. Antes de cometer incluso los pecados físicos, antes de cometer cualquier otro pecado, el que sea, primero lo pensamos. Primero lo consideramos aquí en la mente y luego ya lo llevamos a cabo. ¿Ok? Entonces el área más difícil de someter, hermanos, el área más difícil de someter a la obra transformadora de la palabra de Yahweh y del Espíritu Santo es la mente. Pero se puede. Se puede. Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Ahora, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Cuando dice tales, hermanos, ¿a qué se refiere? Tales cosas. Cuando una persona usa la palabra tal o tales, es porque está haciendo una referencia a algo que mencionó anteriormente, ¿verdad? Si ustedes llegan a escuchar la conversación entre un padre y su hijo, y ustedes llegan lo único que alcanzan a escuchar es cuando el padre dice, hijo, por tal razón no te doy permiso de ir. Hijo, por tal razón no te doy permiso de ir. ¿A qué se refiere o de qué nos imaginamos, hermanos, si alcanzamos a escuchar esa parte de la conversación? Que hubo una explicación. ¿Mande? Que ya hubo una explicación. Ya le dio una razón previamente que nosotros no alcanzamos a escuchar, pero que el padre está haciendo referencia a ella cuando dice por tal razón, ¿verdad? Entonces aquí en ese pasaje, hermanos, cuando estamos leyendo que Pablo dice el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dice tales? Las del capítulo anterior. Las del capítulo anterior, ¿verdad? Que antes no había capítulos. ¿Mande? Que antes no había capítulos, ¿verdad? Era lo que había dicho antes. Pablo no dividió lo que está hablando aquí en capítulos. Eso lo hizo algún editor de la Biblia posteriormente. Pero Pablo no puso, ok, capítulo 2, el justo juicio de Dios. Pablo no escribió eso, ok. Él lleva un tema, lleva una línea de pensamiento y las cosas a las que se refiere ya las mencionó anteriormente. Cuando habla de los versículos 29 al 31, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas. Uy, la lista es larga, hermanos. Es larga, ¿ok? Entonces, a esas cosas se refiere, dice Pablo, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Por qué según verdad? Bueno, porque, hermanos, Yahweh ve hasta lo más profundo del corazón. No hay nada que se esconda. Nosotros podemos ver a una persona y esa persona puede estar dando apariencia de estar practicando algo malo o probablemente sí lo está haciendo. Y no es que, como lo dijimos ya hace unos momentos, no significa que nosotros hagamos como que no vemos o que adoptemos la actitud de, no, yo quién soy para juzgar, cada quien su vida, yo no me meto, ¿verdad? Porque habrá personas hacia las cuales verdaderamente no tengamos una autoridad en sus vidas como para
para darles una palabra de exhortación, para hacerles ver el error en que están, pero habrá personas con las cuales sí deberíamos de sentirnos que tenemos esa responsabilidad. Si tenemos un amigo, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, alguien que es cercano a nosotros, por supuesto que tenemos una responsabilidad de decirle a esa persona que está mal. Pero evidentemente, por lo que ya estudiamos en este primer versículo, evidentemente no lo voy a hacer si yo estoy practicando lo mismo. ¿Qué es lo que no voy a hacer? Juzgar. Pero eso no significa que no puedo yo platicar con esa persona y decirle, oye, tú haces esto, ¿verdad? Porque me he dado cuenta, he observado que tú haces esto, tienes este problema. No, pues sí, la verdad, sí. Bueno, pues quiero decirte que yo también. Aquí no estoy hablando contigo para juzgarte, no estoy hablando contigo para condenarte, pero es porque yo tengo la misma debilidad y también estoy luchando. Ahora, ¿qué estoy haciendo con eso, hermanos? Porque aquí, si una persona comete un pecado que yo también estoy cometiendo, yo podría adoptar una de dos actitudes. Una de dos. Una correcta y una incorrecta. La incorrecta podría ser que entre él y yo, como que tratáramos de sentirnos mutuamente apoyados. Es decir, no, hombre, es que está bien duro, ¿verdad? No, sí, no, pues es que, ¿cómo juzga la gente? Pero es que ellos no saben lo que nosotros pasamos, y no, que tiene razón, yo por eso también. Bueno, ¿cómo es si lo hacemos juntos? Así, pues, estoy adoptando una actitud equivocada. Estoy tomando la debilidad de aquel para justificarme a mí. Y él también va a hacer lo mismo. La debilidad mía lo está justificando a él. Y a lo mejor él me va a decir, ¿y eso que eres pastor? Pues que me dejas a mí, que soy un simple congregante. O puedo tomar la actitud correcta. Decir, hermano, tú estás mal, yo también estoy mal. ¿Qué tenemos que hacer para superar esto? ¿Cómo se supone que, o sea, tú y yo estamos mal, los dos estamos ofendiendo al Señor? ¿Así nos queremos quedar? Yo no. Me avergüenza a mí estar haciendo esto. A ti no. No, pues yo también. Pues ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a hablar con un pastor. Pues tú eres pastor. Ay, sí. qué duro eso, ¿no? Pero bueno, pues otro, ni modo. Ni modo, si se requiere, pues buscar ayuda y buscar un apoyo de alguien más, ¿verdad? Ahí es donde, hermanos, las personas que han sufrido lo mismo y han vencido, están en una posición ideal para ayudar a los que todavía están sufriendo eso y no han alcanzado la victoria. Entonces, si yo supiera de otro hermano que pasó lo mismo y ya venció, se me ocurriría la idea de ir a platicar con él y decirle, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Verdad? Porque el hecho, hermanos, de que yo esté experimentando algo o teniendo un comportamiento que es contrario a la voluntad del Padre y a los mandamientos del Padre y a la santidad del Padre, de ninguna manera me debe llevar a llamarle correcto. Lo que es malo es malo. Lo que es pecado, hermanos, es pecado. Y así tenemos que llamarlo. Hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de platicar con una persona, una hermana en Yahshua, que siendo soltera ella siendo soltera, tuvo una relación amorosa con un hombre casado, también hermano. Después de esa experiencia, que no fue una relación así continua, sino fue una debilidad, fue una caída y hasta ahí, ¿verdad? Pero cometió ese pecado. Y pues obviamente el otro hermano, y peor todavía porque estaba casado. Cuando yo platiqué con esa hermana en Yahshua acerca de su experiencia, sí le hablé del arrepentimiento, sí le hablé
del perdón de Dios. Sí le mencioné, le expliqué sobre la restauración y los pasos que había que dar para enderezar su vida, ¿verdad? Y su corazón en esa área en la que había sido débil. Pero le dije una cosa que ella me agradeció, porque ella había estado teniendo ya también apoyo de parte de otra hermana en el Señor, que aparente también le estaba apoyando y aconsejando. Entonces lo que yo le dije a esta persona, a esta mujer, le dije, mira, el hecho de que tú hayas tenido esa experiencia, el Señor te levanta, el Señor te restaura, pero de ninguna manera vayas a permitir que esta experiencia te lleve a ya no llamarle pecado al pecado. Lo que sucedió es pecado y siempre será pecado delante del Padre. Entonces siempre es importante que lo veas como algo de lo cual hay que alejarse. Algo que hay que echar fuera, vencer en tu vida y en la de otras personas. Porque si en el futuro, le dije a ella, alguien viene a ti buscando un consejo, buscando un apoyo, una orientación espiritual, y te mencionan que están teniendo lucha en esa misma área en la que tú caíste, no vayas a permitir que tu experiencia te lleve a adoptar una actitud tolerante o consecuente o como permisiva hacia el pecado de aquella persona. Porque probablemente el enemigo te va a decir, ¿tú quién eres para decirle a esa persona que está mal si tú caíste en lo mismo? Y entonces tú le vas a poder contestar al enemigo, sí, pero yo lo reconocí, me arrepentí, recibí la disciplina, recibí la corrección de mi Padre Celestial a través de su palabra, renuncié a ese pecado, lo confesé delante de mi Padre y Él me perdonó por la sangre de Yeshua. Como está escrito en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han, bueno, porque en Apocalipsis 12, hermanos, habla del acusador, del que está día y noche acusando a los hijos de Dios. Y dice 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Entonces no dejes que esta experiencia tuya te haga adoptar una actitud de, bueno, no pasa nada, o te entiendo porque yo pasé por lo mismo. Siempre tienes que hablar de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a tu experiencia. Y dijo la hermana, me dijo, gracias pastor, porque la hermana con la que he estado platicando me ha estado diciendo lo contrario. Yo te entiendo, yo pasé por lo mismo y por eso no te puedo juzgar. Y bueno, Dios es bueno, Él perdona, Él tiene misericordia. Cosa que es verdad. Pero la actitud es diferente. Es como ya, no pasa nada. Yo también, yo sé. Pecado es pecado, hermano. El punto es que también tenemos que establecer una diferencia, hermanos, entre lo importante que es juzgar las cosas, juzgar lo que se hace contra el mandamiento, contra la palabra, contra la revelación, contra la justicia y contra la santidad de Yahweh. Tenemos que entender la diferencia entre eso y juzgar a la persona. Yo puedo decirle a la persona que me permite que se lo diga, que me da me abre esa puerta y me otorga autoridad para que yo le diga, yo puedo decirle cómo está lo que está haciendo, pero no puedo juzgarla a ella. No puedo ver su corazón, no puedo conocer sus luchas que solamente Yahweh conoce, que solamente su Espíritu Santo analiza y discierne. ¿Ok? Entonces, le digo que lo que está mal, pero no puedo ya mandarla al infierno. Más bien, mi responsabilidad es guiarla al arrepentimiento. Y evidentemente,
si voy a hablarle de eso, es porque en mi vida yo he obtenido victoria sobre eso mismo. Victoria, si lo estuve practicando y la gracia del Padre me llenó y su Espíritu Santo me fortaleció y su palabra renovó mi entendimiento como para dejar de practicarlo, o porque simplemente nunca lo he practicado. De todos modos es una victoria. Pero el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Porque el Señor sí conoce el corazón. Porque Abba sí ve lo profundo, lo íntimo, lo escondido, lo que nadie más ve. Porque todos nosotros, hermanos, tenemos cosas en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras imaginaciones, que absolutamente nadie en este mundo conoce, sino solo Yahweh con su Espíritu Santo. ¿Verdad? No voy a hablar de esto, hermanos, porque que les voy a mencionar es un tema que sí he estado sintiendo en mi corazón, que el Señor quiere que desarrolle para presentarlo a ustedes posteriormente. Pero se trata del tribunal del Mesías, del tribunal de Yeshua, al cual Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que todos nos vamos a tener que enfrentar como hijos de Yahweh, como salvos. Vamos a tener que enfrentar el tribunal de Yeshua. Y cuando nos enfrentemos al tribunal de Yeshua, hermanos, Él va a examinar, va a exponer, va a sacar a la luz todo, a eso a lo que me refiero, de que nadie más conoce en este mundo, sino solo mi Padre. Bueno, Él me va a confrontar con todo eso. Él me va a hacer ver todo eso. No nada más las acciones, buenas y malas. Porque así dice 2 Corintios 5:10, que serán las cosas buenas y malas que he hecho aquí en la tierra, sino las motivaciones de cada una de esas acciones. En otras palabras, incluso si hice algo bueno, pero con una motivación equivocada, el Señor me va a juzgar por eso. Hasta si ayudé a una persona en necesidad y hambrienta, eso es bueno. Pero si lo hice con la motivación equivocada, yo voy a tener que darle cuentas al Padre. A Yeshua, ¿verdad? Porque Él es el que me va a juzgar. ¿Y por qué me va a juzgar Yeshua? Ya lo mencionamos hace rato, hermanos. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él vivió en mi humanidad y venció cada una de las tentaciones que Él sufrió. Por lo tanto, Él adquirió el derecho y la autoridad, no solo para interceder por nosotros, como la palabra dice en Romanos 8 que lo hace, sino para juzgarnos. Entonces, todos vamos a enfrentar ese juicio. Y el versículo 3, y con esto terminamos. Y piensas esto, oh hombre, ahora regresando a aquella persona que comete los mismos pecados y que juzga y que condena a aquellos que cometen eso mismo como una manera de disimular su vida pecaminosa y queriendo proyectar una apariencia de santidad o de justicia hacia los demás, que está viviendo en hipocresía y que por lo tanto, hermanos, esta persona también está careciendo de una actitud de arrepentimiento genuino. No está buscando restauración. No está buscando salir del pozo. El problema no es que alguien esté viviendo en cierto pecado. El problema es que la persona ahí quiere estar. No quiere salir. Entonces a esa persona se dirige Pablo en el versículo 3 cuando dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Porque lo que está diciendo aquí Pablo es, ¿por qué juzgas y condenas? Porque quieres dar una apariencia de santidad que no tienes. Ahora, probablemente en ese propósito de engañar a los demás,
tengas éxito. ¿Verdad? Probablemente sí logras tu objetivo y las personas, hombre, el hermano se ve que es un hermano bien derecho y bien recto, que vive en santidad, porque no, el otro día lo escuché exhortar a aquel pecador y luego a aquel otro y luego a aquella adúltera y luego a aquel fornicario. No, pues de seguro el hermano tiene un nivel de santidad muy alto. Ok, probablemente lo logró, consiguió eso que él quería, pero la vida en esta tierra termina en algún momento y entonces esa persona se va a enfrentar al que lo conoce todo y al que juzga según verdad. Y esa persona a la que Pablo le pregunta, ¿tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Estás escapando del juicio de las personas? ¿Estás logrando crear una reputación favorable para ti aquí en la tierra? Pero ya que estés frente a frente con el Rey de Reyes, con el juez justo, ¿crees que vas a escapar? Porque aquí tú estás condenando a otro cuando que hace lo mismo. Pues la respuesta es no, no vas a escapar. Tenemos, hermanos, aquí la gran oportunidad, y bueno, y más bien no quiero dejar el versículo 4 para después, porque dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, de la benignidad de Yahweh, hermanos, paciencia y longanimidad. Bueno, sabemos que es benignidad, sabemos que es paciencia, pero longanimidad significa la capacidad para resistir durante largo tiempo. Eso significa longanimidad. Se compone de dos palabras. La que tiene que ver con largura, la primera parte de la palabra tiene que ver con la largura y la otra tiene que ver con ánimo. Mantener el ánimo, mantener la fortaleza espiritual durante largo tiempo. Y aquí se refiere a Dios hablando de que Él durante largo tiempo puede soportar la desobediencia, el pecado, la rebeldía, porque está ofreciendo su misericordia, porque está ofreciendo la oportunidad del perdón, del arrepentimiento, de la salvación y de la redención a las personas, hermanos. Pero quien está viviendo de esa forma, ¿por qué se dice menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En otras palabras, la benignidad de Dios no es síguele pecando, que al cabo soy bueno y no te voy a castigar. En eso no consiste la benignidad de Dios. La benignidad de Dios es: te estoy dando oportunidad de arrepentirte. Te estoy llamando al arrepentimiento. Para eso envié al mundo a mi hijo Yeshua, para que entregara su vida por ti y derramara su sangre. Y estás a tiempo, pero este tiempo va a terminar en un momento. Sea que te mueras o que Yeshua venga, recoja a los suyos y luego regrese a establecer su reino y seas juzgado. Entonces, no creas que la benignidad, la bondad, la misericordia de Dios es algo de lo cual abusar o de lo cual aprovecharse. Que al cabo que Dios es bueno. Que al cabo que Él es amor. Al cabo Él entiende, sí, pero esa benignidad te lleva al arrepentimiento. La benignidad y el amor de Dios tiene como propósito restaurar, hermanos. ¿Para qué envió a Yeshua? Para salvarnos, para restaurarnos a su justicia, para restaurarnos a su santidad. Si tú dices, es que no quiero cambiar, quiero seguir viviendo de esta manera, quiero seguir practicando este pecado, entonces, ¿qué estás haciendo? Lo dice Pablo al principio del versículo 4. O no me quiero arrepentir. ¿Qué estás haciendo? Estás menospreciando las riquezas de su benignidad. Estás diciendo, no me interesa, no es valioso para mí. Y esa es la manera segura de condenarte y de perderte de la vida eterna. Y eso es algo que Yahweh no quiere para ninguno, hermanos. Así que por lo pronto hasta aquí, hasta el versículo 4, y ya con la gracia y el favor de Dios, continuamos con el versículo 5 el próximo Shabbat, si Él quiere.